Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito antes de la melipona. Tú eres de aquí de Yucatán, naciste En la Ciudad de México, en la Ciudad de México y te viniste aquí en 1994, o sea, hace 31 años. 31 años y ya tuviste tu carrera profesional aquí Sí, aquí seguí mi carrera, llegué con un cargo en la Judicatura Federal y pues a partir de entonces la decisión era quedarnos a vivir aquí en Mérida. sí, y ya seguiste toda tu carrera profesional, bueno, la terminaste aquí. Sí, aquí ya me jubilé en el 18, entonces ya nos quedamos aquí. Bueno, entonces vamos a contarle a toda la gente que nos estaba viendo, ¿cómo fue tu interés de incursionar en esta bellísima y con una muy rica historia que también quiero tocar ahí ese tema? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué fue lo que te atrayó a la melipona? Bueno, pues fue el contacto con un grupo de apicultores en la zona norte de Tizimín, pegado a la costa, una comunidad maya, en donde eligen a un juez tradicional, de acuerdo a las reformas constitucionales del 2002, y ahí entramos en contacto, mis hijos y yo, mi hijo Santiago y yo, con esa comunidad de apicultores. Y lo que nos llamó la atención es que a su vez ellos eran guardianes de jaguares, ¿ok? Porque esa es una zona de jaguares, toda la costa, desde Celestún hasta Quintana Roo, Ayumbalam, es una zona de jaguares. O sea, ¿los cuidan o Los protegen, evitan la caza furtiva Ok. y O están sea, sí hay, pendientes. perdón por interrumpir, sí hay una casa furtiva Sí, lamentablemente sí. Hay mucha gente que prefiere matarlos y sobre todo ahora que con las obras ellos están replegando los jaguares. Entonces mucha gente inconsciente de los beneficios del jaguar porque está en la cúspide de la cadena trófica. Claro. Entonces, desapareciendo los jaguares, desaparecen una serie de especies y de vegetales muy importantes para el ecosistema. Y ahí es donde conocemos la importancia de las abejas y bueno, ya después de jubilado, pues dije, ¿a qué me voy a dedicar? Del 2018 que me jubilé. Y entonces, antes de la pandemia, tomo un curso de meliponicultura en la Universidad Autónoma de Yucatán, Ok. pensando en que en un terreno que tenemos en Tamanché, pues no es un terreno muy grande y pensando en que hay zona habitacional cercana, pues no era muy recomendable poner abejas apis, que sí Sí. tienen aguijón. Sí. Entonces por eso decidimos con mi hijo poner un meliponario. Pero primero acondicionar el lugar. Lo primero que hicimos fue acondicionar con árboles, arbustos, enredaderas, mielíferas, de tal manera que tuvieran un entorno de sustento mielífero Sí. a lo largo del año. Pero ¿qué fue lo que te llamó la atención de decir, sabes qué, quiero incursionar en esta aventura, quiero retirarme y dedicarme a esto? ¿Qué es lo que dijiste, esto es por qué lo voy a hacer? Yo creo que por una razón muy, muy importante. A mí siempre me interesó la cultura maya. Ok. Todo el bagaje filosófico, astronómico, matemático, social, político de los mayas me interesó mucho toda la vida. Y me di cuenta de que para los mayas la abeja melipona era un elemento central, no solo de su economía, sino de la medicina. Ok. Las abejas meliponas producen miel como las abejas europeas, pero en menor cantidad. Contra 50 litros al año de las apis, la melipona produce 1,5 litros al año, pero su miel es más rica en propiedades medicinales y tiene ese trasfondo cultural. Para los mayas, el mundo está dividido en seres visibles e invisibles. Y para los mayas, las abejas meliponas tienen un guardián invisible para nosotros, pero visible para ellas, que es Hamukenkab.
se ve o sea, se ve el cielo de una manera muy diferente. Sí. O sea, pero impresionante, se ve así como si tuvieras un reflector de luz de tanto que se ve las estrellas, ¿no? Entonces, a lo mejor eso también tenía mucho que ver que el cielo que veían ellos antes es un cielo muy diferente a que ven Sí, ahorita, ¿no? sí, tienes toda la razón, porque no hay la contaminación lumínica Sí. que tenemos ahora. Si nosotros todavía hoy, ahí en Tamanché, tenemos observación arqueoastronómica, ponemos unos sillones especiales con un aparato, con una tela una manta de cielo, y estamos observando el cielo, la constelación que en ese momento aparece, lo vamos registrando. Y cuando desplegamos esa manta de cielo, que previamente le dimos la forma adecuada, es como si fuera un códice. Wow, okey. Pero eso demuestra que era la observación directa. Ellos se ayudaban, ponían, por ejemplo, un palo con una cruz, y en medio de la cruz se ponían a observar. Y entonces ya determinaban el paso del sol, el recorrido del sol, y los equinoccios y los solsticios. Mm, Pero todo documentado. ya. Si la tragedia fue todos los códices que destruyeron, Quemaron, ¿no? quemaron, saquearon, todo. Quedan 3 nada más, los 3 fuera de México. El de Trocortesiano, que está en Madrid, el Dresde, que está en Alemania, y el de París. El de Dresde es más astronómico. El de Madrid es más de actividades cotidianas, entre ellas la meliponicultura. Ya. Y bueno, siguiendo con el tema de los mayas, ¿qué fue lo que te atrayó a esta, meloponía, ¿no? Lo estoy diciendo correcto, ¿no? Meloponicultura, sí. Men men Meli, meli meliponi. meliponicultura. Entonces, digo, regresando al tema de los mayas, ¿no? Que de la sabiduría que tenían, todo lo que se perdió de su conocimiento. Entonces, en lo que tú observaste ahí es básicamente estudio a largo del tiempo que que llegaron a tener este conocimiento, ¿no? Porque te pones a ver en temas ahorita digo, cómo llegaron a tener tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanto, o sea, son cosas que a lo mejor nosotros ni sabemos ahorita, ¿no? Sí, hay muchas tradiciones que se han mantenido. Otro documento interesante ya de la colonia, como destruyeron todos sus códices, a partir del siglo XV al XVIII, se dedicaron a recopilar sus conocimientos de tradiciones orales, Okey. y se escribieron 18 libros. Uno de ellos es el Chilam Balán de Chumayel, esta población que está hacia el oriente del estado de Yucatán. Ese libro es muy interesante porque en el capítulo primero se refiere a los linajes, a los orígenes. Y de acuerdo con una autora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Laura Elena Sotelo, publicado en la revista Arqueología Mexicana, en ese libro, en ese capítulo del libro, se habla de cuando llegan los primeros pobladores, ahora llamados mayas, en ese entonces no se llamaban así, llegan a Cuzamil, lo que ahora es Cozumel. Sí. Y lo que ahí observan es un entorno de árboles, de plantas y de abejas, Mm. lo cual coincide con la edad de las abejas en el planeta Tierra. El fósil más antiguo de Meloponino está datado en 80-90 millones de años de antigüedad por el carbono 14. O sea que cuando llegan los mayas, después de la desaparición de los dinosaurios, y aparecen los homínidos y después los seres humanos, pues las abejas ya existían. Sí. Y al ver eso, los mayas entonces determinan que a partir del centro de Cuzamil, como un centro de energías, ellos siempre están pendientes de las energías del mar, del aire, del fuego, de la tierra. A partir de ese centro se empiezan a poblar por rumbos el territorio maya. Y a cada rumbo le dan su color. Al oriente, el color rojo, con su abeja roja, su flor roja y la jícara. La jícara es otro elemento simbólico muy importante.
La jícara es un fruto de un árbol, como una esfera. Cuando se parte a la mitad de arriba es los cielos y la mitad de abajo es la tierra y el inframundo. Y en medio está todo lo que nos rodea, todo lo que vemos a la vista, ¿no? Y entonces, a partir de eso, digo, se define el rumbo oriente, el rumbo blanco, el rumbo norte, con su flor blanca, su abeja blanca, su jícara, el rumbo poniente, color negro, jícara y abeja negra, flor negra, y el rumbo sur, color amarillo, con su abeja, flor y jícara correspondiente. Y en el centro, la verde, en donde está el yaché o la ceiba, que es el árbol sagrado de los mayas. ¿No? Y un dato ahorita que acabas que lo platicamos la otra vez. O sea, viene el asteroide, cae aquí, destroza todo, pero las abejas continúan, ¿no? O sea, sobrevivieron todo ese cambio catastrófico ambiental y porque sobrevivieron los dinosaurios, o sea, sobrevivieron la desaparición de ellos y siguen aquí, ¿no? ¿Y qué tan importantes son para el ecosistema? Yo me imagino que han de tener un rol primordial para el ecosistema que tenemos nosotros aquí. Bueno, Marcelo, los servicios ambientales que prestan las abejas, junto con otros polinizadores, no es exclusivo de ellas. Pero según la FAO, 7 de cada 10 alimentos provienen de la polinización. O sea que para la seguridad alimentaria humana, los polinizadores y las abejas son indispensables por la labor de polinización que hacen. Aparte, su miel, ya lo hemos dicho, tiene grandes propiedades medicinales, y esto en investigaciones científicas, la medicina tradicional lo sostiene y lo explica y lo difunde, que lo practica desde hace cientos de años, milenios. Pero ahora está validado científicamente. Se están validando las propiedades que tiene la miel, en este caso la miel melipona, que son propiedades con capacidades anticancerígenas, porque ellos se capturan, los oxidantes que tienen, capturan a los radicales libres, y eso hace que se fortalezca el sistema inmunológico y le pongan una barrera a la expansión cancerígena, en su caso, ¿no? Luego tienen propiedades antibactericidas y antimicrobianas. Eso es la miel. Pero además las abejas, para proteger su colmena, hacen una mezcla de arcillas minerales del monte que ellas van recogiendo con sus enzimas con la que producen la miel y forman el geopropóleo, que es una capa como de tierra alrededor en el marco de sus colmenas, para evitar que entren microbios, entren depredadores, entren hongos que sean letales, mortales para la colmena. Ese geopropóleo, bien tratado, bajo un protocolo científico adecuado, pues es un excelente antibactericida, ayuda a cicatrizar las heridas de la piel, combate infecciones en la garganta, etc. Entonces es otro producto de las abejas, otro beneficio natural de las abejas, añadido a los bioactivos que vienen de las plantas. Las plantas todas son medicinales. Incluso la farmacología que existe, pues proviene de las plantas. Sí. Y regresando un poquito, porque luego quiero platicar más de este tema, Pablo, en el sentido y los beneficios que tiene la miel que producen. Pero y regresando un poquito al tema maya, los mayas lo usaban también con propósitos médicos, estás diciendo. O sea, ellos trataban a su gente, era parte de su dieta, era parte de lo que le daban a las personas que están enfermas, fuera, ¿cómo era el consumo de la miel en los tiempos de los mayas? Bueno, por lo que pudimos ver en el propio códice heterocortesiano y de los médicos tradicionales, que afortunadamente todavía existen,
ya minorías, pero todavía existen. El uso medicinal de la miel es en poca cantidad, no es grandes cantidades. Se recomienda que se tome una cucharada de tipo cafetera de madera, porque el metal afecta las enzimas de la miel, en ayunas. Y eso es suficiente para ya tener las defensas inmunológicas adecuadas. ¿Pero sí la hacían antes también? Bueno, sí, cómo no, están los grabados, están las figuras. Eso es lo interesante del códice trocortesiano, que uno ve los dibujos, uno ve los signos calendáricos, y con ciertas normas de interpretación se pueden determinar estos usos medicinales. Por ejemplo, en mujeres parturientas se les embalsamaba, se les cubría con miel para ayudarles en el momento del parto y del posparto. La miel era utilizada en infecciones, repito, para heridas también. Entonces, es un conjunto de datos apoyados en la tradición oral, apoyados en documentos, apoyados en iconografía, apoyados en epigrafía, que nos dan una base, un sustento para conocer, entender y sobre todo, yo creo, Marcelo, que lo importante es preservar este patrimonio biocultural. Y, ¿y cómo era el comercio de la miel en esos tiempos? ¿Ellos lo usaban como parte de lo que los mayas llevaban a otros lugares del país? ¿Era entre ellos el intercambio de bienes? ¿O cómo funcionaba en ese tiempo? O sea, el comercio de ellos era, porque me mencionaste algo que era muy importante en el comercio de los mayas, ¿no? Sí. Los mayas tuvieron una expansión territorial enorme en gran parte de Centroamérica, en lo que ahora es México, en el territorio mexicano. Tenemos evidencias todavía vivas, digamos, de misiones que los mayas establecieron en el norte del territorio mexicano, específicamente en San Luis Potosí. Se llegaron a hacer. Allá hay una etnia, los Tenec, cuya eh, eh, figuraciones artísticas, colores y sobre todo su lengua indican que tienen un origen maya. Eran la avanzada de los mayas en el norte para conservar el territorio que exploraban por vías comerciales o vías militares también, ¿no? De sojuzgamiento de algunos clanes o tribus. Pero estos Tenec hablan maya. Mm. Y hay una equivalencia como del 70%, un entendimiento entre maya Tenec y maya peninsular, maya yucateco, bueno, también está el maya de Quintana Roo y el maya de Campeche, pero hay una equivalencia en términos de entendimiento como del 60-70%. No, pues es el mismo idioma, sino. ¿Y hacia dónde llegaron en el norte? O sea, pasaron San Luis, pues si llegarían hasta el norte de América. La evidencia, al menos que yo conozco, es hasta San Luis Hasta Potosí. San Luis. Porque llegaron hasta, bueno, el sur en Centro y Sudamérica. Eso sí, en toda esta área, bueno, toda la zona del Petén, en Guatemala, en Honduras, pues esa es zona maya también, la zona maya en tiempos de Mesoamérica, o sea, en tiempos anteriores a la llegada europea, pues abarca Belice mismo, Sí. Belice mismo, hay vestigios mayas. Eh, acabo de leer, no tengo toda la información, de unos vestigios mayas de origen maya en Guatemala que superan los 10,000 años de antigüedad que se le calculan a la población maya en la región. Sí. Y hay también descubrimientos en cenotes que entonces no estaban cubiertos por agua. Restos. Lucy es un esqueleto femenino
digamos, una mujer momificada con una antigüedad también mayor de los 10,000 años, ¿no? Sí, y es que, digo, la arqueología tradicional como que se va muy corto distancia de lo que eran las civilizaciones antes y la verdad ni sabemos la extensión desde cuándo llegaron, ¿no? Porque, digo, lo que leemos en los libros tradicionales históricos, pues la verdad dicen, no, pues la civilización empezó hace, creo que dicen como 3000 años, ¿no? Pero la verdad, o sea, te pones a ver todas las obras que hicieron y toda la evidencia que hay que están mucho antes de eso, ¿no? Y yo creo que cuando ya llegaron los españoles ya era la colita de lo que quedaba de la civilización. Y el otro, un dato ahorita muy interesante, no para desviarnos mucho, pero estaba un chavito de Canadá viendo que las ciudades mayas estaban muy alineadas con las constelaciones de las estrellas, ¿no? Estás diciendo, no, pues aquí hay una, fíjate, la que está en esta ubicación, en Palenque, está alineado con esta constelación. Y empezó así como que a hacer un mapa. Y luego dice, ¿sabes que aquí falta una? Aquí debería que haber una ciudad maya. Creo que fue donde la que mencionas en Guatemala. No sé si sea la misma. Entonces, es un chavito, te hablo como 16 años, muy joven, don Pablo. Y de alguna manera llega con esos que hacen esta nueva tecnología que se llama LiDAR, Sí, sí. y llama la atención de ellos y mandan los aviones a detectar con el LiDAR. Y hay una súper mega ciudad, creo que más grande que la de Palenque, en esa zona donde el niño dijo va a haber algo ahí. Te lo voy a mandar luego por este WhatsApp para que veas, porque es algo impresionante. Y dicen que las pirámides de ahí están enormes, así grandísimas. Pero como está en media selva y está dificilísimo llegar, no ha habido mucha incursión para ver qué verdaderamente. Pero ya, el LiDAR ya te lo detectó. Qué maravilla. LiDAR ya detectó esas civilizaciones que hay en Brasil. No sé si has escuchado eso, que van y dicen, hombre, aquí, o sea, a lo mejor las historias del Dorado y todo eso, pues son verdad, ¿no? Porque digo, son relatos que van pasando y todo, y no sabemos qué verdaderamente había en esos tiempos. Muchos dicen que se exterminaron esas civilizaciones cuando llegaron los españoles con toda esta, todas las tipos de enfermedades que no había aquí, que pues no tenía resistencia al sistema inmunológico como los indios americanos. Yo creo que un 90% de ellos se murieron por todo lo que trajeron de los europeos, ¿no? Cuando llegan aquí, su sistema inmunológico dice que qué es esto y caían muertos. Sí, Creo que lo mismo le pasó a los mayas, ¿no? O sí, sea, sí, sí. muchísimos de los pocos que quedaban le pasó eso. Sí, Pero bueno, no para salirme mucho de tema, pero es que este tema de los mayas es sí, impresionante, ¿no? sí. Eh, Y solamente qué buena referencia haces, solamente para complementarlo, porque ya lo dijiste muy bien, el, la correspondencia de los astros con las edificaciones es increíble. sí, De esa manera es como podemos ver los fenómenos de luz y sombra en Sibichaltún, sí. en Chichen Itza, en Esna, en Mayapán. Pues es impresionante. O sea, cómo cómo alinearon sus construcciones para que correspondieran al movimiento celeste. Eso es un prodigio de conocimiento. Sí. Y es una pregunta tonta, ¿no? Pero es digo, veo que estás muy bien en el conocimiento de la historia maya. ¿Hablan alguna de sus historias de como habla de la Biblia, que hubo un tipo no tormenta, pero un diluvio impresionante que haya inundado todo? ¿Algo hay en la historia maya de eso? Sí, sí, en algunos códices, eh, incluso, bueno, una de las deidades, hay que entender lo de las deidades en el mundo maya como representaciones de una energía primordial, de una energía suprema. Y sus manifestaciones de esa energía con el viento, el agua, eh, la movimiento telúrico, pues tiene ya una representación con divinidades. Y una de ellas importante es Chak, el dios de la lluvia. Entonces, hay íconos que revelan una gran caída de agua. Así, lo que están simbolizando con su
con su pictografía, con su ideograma, con esta manera de expresarse, de glifos, Sí. porque no es la escritura que después conocemos, sino es una escritura glífica que hay que saber interpretar, hay que cruzar varias disciplinas para poder aproximarse al significado, que sí refieren una caída de agua excepcional. Llamémosle diluvio, llamémosle Inundación. inundación. No olvidemos que esta zona es una zona ciclónica Sí. y de huracanes. Incluso uno de las deidades mayas es Huracán, el huracán, o sea, el viento que levanta el agua y arrasa y todo, ¿no? O sea, entonces, sí, hay referencias. Lo interesante es que en las culturas antiguas, no estamos hablando de las culturas que Miguel León Portilla llamaba culturas originarias, ¿no? Mesopotamia, Egipto, eh, China, en los Andes, Mesoamérica. Había un intercambio de conocimientos, o sus capacidades de observación de lo circundante eran muy parecidas. Uno encuentra similitudes, por ejemplo, en la medicina tradicional china, la acupuntura, con la medicina tradicional maya, por ejemplo. En lugar de agujas como las de la medicina tradicional china, acá teníamos las agujas de maguey, las puntas no de maguey, de nequén. Entonces, hay una serie de conocimientos comunes, ¿no? El entendimiento del movimiento de los astros, todo. Hasta simbología, ¿no? Que aparecen en todas las culturas, tanto asiáticas y también aquí en América, ¿no? Hay muchas cosas que dicen, oye, ¿por qué había tantas similitudes también hasta en la cultura griega? Que hay una que dicen que es tipo como, se va envolviendo como un río, y eso lo ves en muchas diferentes culturas, en la cultura maya, en la cultura griega, en la cultura asiática. Y es muy interesante cómo intercambiaban o cómo llegaban a tener los mismos símbolos, las mismas, como dijiste ahorita, la misma conocimiento médico, el mismo conocimiento arquitectónico, porque también hay muchas pirámides en Asia. Claro, De repente que dices, oye, se parecen mucho a las pirámides mayas. claro. Y hay una alineación interesante también entre las pirámides y todo. Digo, yo te hice la pregunta del diluvio o inundación, porque también está en todas las culturas, digo, en la católica que tenemos nosotros, también los japoneses hablan de una inundación que acabó con todo. Todo, te vas a cualquier, y por eso no sabía si la maya también tenía un Sí, relato. sí, sí, sí. Es muy interesante Sí, sí. cómo hay una referencia histórica que habla de una catástrofe impresionante que acabó con casi todos, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a la miel, que vamos a acabar hablando de ovnis a ratito. No, no puedes dejar de hablar de ovnis si no hablas de los mayas, ¿no? Y entonces, ya ves este grande beneficio, no nomás un tema que te interesó, dijiste, sabes que esto tiene un valor histórico, tiene un trasfondo médico, tiene un trasfondo impresionante que los grandes sabios de antes tenían como dentro de su arsenal médico común, y todavía existe esta cultura médica artesanal aquí en Yucatán, y dijiste, yo quiero incursionar en esto, ¿no? Y cuando te vas dando cuenta de todos los beneficios y todo y yo imagino que es aparte, un digo, yo sí me imagino que cuando tú llegas ahí a la colmena estás feliz ahí viendo cómo se van reproduciendo, cómo es la interacción entre las abejas, porque aparte es algo que yo nunca he entendido, la perfección de cómo hacen las colmenas. O sea, es un octágono lo que está en la colmena. Bueno, en el caso de las meliponas, no. En el caso de las meliponas, la estructura de sus nidos es circular, son Ok. discos. Y sí, esos discos están conformados por celdas que sí tienen una formación hexagonal.
en sus O contornos. sea, me estás explicando y ni lo entiendo. O sea, de tan es que o sea, ¿cómo puede haber tanta perfección en cómo se comunican? O sea, perdón, Pablo, me siento como un niño en una dulcería. O sea, ¿cómo fregados le hacen? O sea, ¿cuál es es como una mente conjunta, ¿no? A lo mejor como, Es una inteligencia colectiva, es una inteligencia compleja ajá, que no hay que confundir con el instinto. El claro. instinto es una manera de reaccionar casi que mecánica. Sí, cuido a mi bebé recién nacido. Sí, no, lo que tienen ellas es una inteligencia colectiva. Lo que Santiago y yo observamos y las personas que estamos ahí observamos en las colmenas es una organización, una perfecta organización colectiva guiada por una inteligencia compleja en virtud de que resuelven el problema específico que tienen enfrente. Ok, Por ejemplo, nosotros tenemos ya la caja que reproduce el nido de las abejas meliponas de manera silvestre. Ellas tienen su forma de hacer sus nidos de forma silvestre, natural. Pero para poder proteger a la especie que lamentablemente está amenazada de extinción, es importante ahora dedicarnos a la meliponicultura ya de crianza en el meliponario, en los meliponarios. Entonces, en una caja perfectamente con las medidas necesarias, con la madera, tiene que ser de cedro, se establece un nido, un nuevo nido, se traspasa un nido, un disco de cría de una colmena que ya está desarrollada y se traspasa aquí. Y es ahí donde nosotros vemos cómo va creciendo esa colmena, cómo se va formando. ¿Quiénes acompañan al nido de cría? Que son abejas nodrizas, abejas que están encargadas de la buena vida de ese nido de cría. son como los administradores, Sí, las nodrizas son las que están protegiendo, son las que preparan las celdas, son las que con sus... como los arquitectos, constructores o, Sí, ok, sí, van diseñando los discos, que por cierto, cuando ya uno ve varios discos superpuestos, vemos claramente que es la espiral de Fibonacci. La espiral de Fibonacci es la una perfecta, constante en el universo sí, y lo vemos allí en micro. Es que eso es interesante. La colmena es un microuniverso, es un reflejo del macrouniverso. Entonces, tú vas viendo cómo van formando sus celdas. Las abejas están equipadas con glándulas ceríferas, producen cera, y entonces con esa cera van construyendo las celdas una tras otra en forma circular hasta formar un disco y luego ponen postes y levantan otro disco más. Y luego, por eso decimos, mi hijo y yo, que es una inteligencia compleja. Por ejemplo, ahora que tenemos altas temperaturas, las abejas meliponas en el mundo son 400 especies, pero están ubicadas en la franja tropical. Eso quiere decir que necesitan un rango de temperatura de 10 a 28 grados. Fuera de ese rango, ya tienen estrés térmico, sea alta temperatura o baja temperatura. Y ese estrés térmico les ocasiona la muerte, no es una condición vital para ellos. Ahora con el calor intenso que tuvimos el año pasado y el que estamos teniendo ahora, hay desgraciadamente mucha mortandad en las comunidades mayas que se dedican todavía a la meliponicultura por el estrés térmico. sí. Entonces, ¿qué hacen las abejas? Cuando sube la temperatura, se reúnen para aletear y ventilar a su nido para que baje la temperatura. Si la temperatura desciende, entonces se agrupan para darle calor a su nido y que el nido tenga la temperatura adecuada. Wow. Entonces están cuidando a sus crías. Cuando ya las crías emergen, entonces ya depende de qué
¿Qué función se requiere? Salen al monte a pecorear, a libar el néctar, traerlo. Las abejas tienen 2 aparatos digestivos. En ese cuerpecito minúsculo hay 2 aparatos digestivos. Uno para su propio sustento y el otro para hacer la miel. La lengua de las abejas es probóscide. Se estira y se acorta para libar el néctar. Lo depositan en un buche mielífero. Se lo llevan a la colmena, regresan a la colmena. Ahí le combinan sus enzimas y lo regurgitan en unos potecitos que están alrededor de las crías, unos para guardar la miel y otros para guardar el polen. El polen es su proteína, increíble. Entonces, pero tú preguntabas otra cosa muy interesante, ¿cómo se comunican? Otto von Frisch obtuvo el premio Nobel cuando descubrió, en el caso de las abejas europeas, pero sucede en las otras especies, en la melipona también, ¿cómo se comunican? Se comunican con una vibración de sus vientres, un sonido que emiten. Él le llamó la danza de los vientres. Emiten una frecuencia que es captada por sus colmenas compañeras y de esa manera se comunican. Este mismo investigador descubrió que las abejas llamadas exploradoras salían antes que las demás para buscar dónde había mayor floración en el campo. Y ya que ubicaban una floración abundante, regresaban y mediante este mecanismo le comunicaban al resto de las abejas y ya las abejas se van directamente a ese sitio. Así, lo interesante, No puedo creer. aparentemente increíble, pero cierto, comprobado, es que las abejas se orientan por la luz y fundamentalmente por el sol. Por eso no es casualidad que las abejas, las colmenas, deban estar orientadas, como su nombre lo dice, hacia el oriente. En el caso de las abejas meliponas y las colmenas en las cajas de las que estoy hablando, su orificio, llamado piquera, tiene que estar siempre orientado hacia, valga la redundancia, el oriente. Wow. Porque por ahí salen las abejas. Cuando el sol emerge, cuando el sol aparece en el horizonte, las abejas salen. El sol es su guía. Y son capaces de determinar distancias y ubicaciones por medio de meridianos y paralelos. Tantos grados aquí, tantos grados allá. Yo creo que es tan complejo que te podrías pasar toda tu vida estudiándolos y no llegar ni a saber el, el total conocimiento o cómo se comunican entre ellas, ¿no? Porque aparte de eso, estás hablando que hay abejas que tienen roles específicos. Sí. Hay unas que me estás diciendo que son las que construyen, hay otras que son las que producen, hay otras que van y van por el néctar. Imagino que hay otras que protegen, ¿no? A lo mejor la colmena. Hay una, la protección es de toda la colmena cuando es atacada, pero sobre todo hay una, y de ahí el nombre de nuestra propuesta, Melipona guardiana. Es una abejita que está en ese orificio del que hablaba, llamado piquera. ¿Ok? Está ahí pendiente todo el tiempo, dejando entrar a las abejas de la colmena y dejando salir a las de su No, hombre. colmena. Y pendiente de si llega algún depredador, por ejemplo, la mosquita nenem Ajá. o la mosquita blanca, como se conoce aquí en el medio. Ese es un depredador terrible para las abejas. Cuando están los nidos recién formados y débiles todavía en población, son víctimas de esas mosquitas que van en busca del polen, les atrae lo ácido del polen. Ok. Entonces la abeja melipona está pendiente y es la que da aviso al resto para repeler la invasión. Otro depredador que tienen las abejas es
otra especie melipona. O sea, del mismo género melipono, tenemos una especie que es la lestrimelita. Esa no está equipada para producir miel. ¿Qué No tiene hace? el buche melífero. Entonces, para apropiarse de miel, Se lo roba. se la roba. Mm. Es cleptobiótica. Órale, y no produce nada, nomás anda Nada más anda así como fregándose la vela. nómada, detectando nidos. Pero aquí viene lo espeluznante del asunto. Tiene la capacidad de expeler un gas tóxico. Entonces entra a la colmena, expele el gas tóxico, adormece o mata a las abejas y se apodera del alimento larval y de la miel. Y se va. ¿Y cuál es su propósito en toda esta cadena? Bueno, una vez que planteé el tema en la UADY con los maestros del área de meliponicultura, me dijeron, pues recuerde usted que las especies, todas las especies tienen un propósito, tienen una razón de ser. ¿Cuál será esta? ¿Quién sabe, bro? Pues es otra melipona que en la evolución perdió su aparato productor de miel y tiene que sobrevivir y es la forma, ¿no? Entonces, eh, el, el estudio de la organización de las abejas data desde tiempos antiguos. Aristóteles, por ejemplo, el gran filósofo estagirita, escribió 12 libros sobre las abejas. En ese entonces, en la época de Aristóteles, antes de Cristo, no se sabía la forma en que las abejas se reproducían. Y se sabía que la mayoría de abejas en las colmenas son hembras. Y entonces, ¿cómo se reproducen? Fue hasta mucho después que se descubrió la fecundación por medio del macho a la llamada abeja madre, La el reina. vuelo nupcial, la abeja reina, que ya se entendió, entonces la abeja emprende un vuelo, el vuelo nupcial, es cortejada por los machos, los zánganos, es fecundada por alguno de ellos y regresa esa abeja a su colmena. En el caso de la Melipona bichi, la abeja madre o la abeja reina es la que durante 3 años está depositando huevos en esa colmena, contra un promedio de vida de 80 a 90 días de las demás abejas. Mm. O sea, Para eso es su propósito en la vida. tú la distingues porque tiene un tamaño mayor, su vientre es más voluminoso. Al destapar una colmena, si uno ve rápidamente, porque luego se oculta, puede uno distinguir a esa abeja. ¿Y la están protegiendo? Es La como protegen, la todos. protegen, la protegen. Ok. Pero al mismo tiempo, cuando esa abeja pierde ya su capacidad reproductiva, entonces la aíslan y esperan a que se forme otra abeja madre. ¿Cuánto dura el proceso De que de que él tome en su lugar la nueva reina? pues tiene que ser inmediato, porque si la ausencia de, si hay ausencia de la abeja madre, la colmena se desorganiza. Ok. La Entonces colmena se vuelve un caos. O sea, la reina es la que, de cierta manera, es la que controla como la mente conjunta que tiene toda la colmena, o es como la simbiosis de comunicación entre todos. Para mí es un misterio. No se sabe. Para mí todavía no alcanzo a entender cuál es el papel. Lo más fácil, lo más mecánico sería decir, es un matriarcado. ¿No? Pero ahí es cuando nosotros imponemos nuestro conocimiento, nuestra metodología, nuestros... Sí, de lo que nos conocemos nosotros, ¿no? O sea, no tenemos la menor idea, en pocas palabras, cómo se comunica. Bueno, entonces, oye, ¿cuántas colmenas tienes ahorita? Bueno, la capacidad del meliponario es para 288 colmenas. Llegamos a tener 268. Pero otra línea de acción que tenemos es apoyar a las comunidades mayas que están volviendo
a la crianza de abejas meliponas. ¿Están volviendo? O sea, ¿pararon de hacerlo? Pararon de hacerlo cuando la invasión europea. Ah, ok. Si tú lees el libro de Fray Diego de Landa, él ya habla de las abejas meliponas, pero hace una comparación con las abejas europeas que ellos trajeron en cuanto a su capacidad productiva. Y como lo que les interesaba en la colonia era producción, 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 desplazaron a la abeja melipona por la abeja europea. Más apiarios en lugar de meliponarios. Y eso, pues, prevaleció hasta nuestros días. Ahora está resurgiendo la meliponicultura. Porque hay un dato muy interesante. Mientras un apiario requiere de una extensión de tierra grande y alejada de la población, las meliponas se pueden cultivar en el traspatio de las casas, las comunidades. Ok. Y Porque no tienen aguijón. Y fundamentalmente, para esa crianza se ocupan las mujeres. Están pendientes de otras labores y se organizan para atender a su meliponario. No tienen que desplazarse al monte ni nada, sino lo tienen ahí cercano. Okay. Entonces, con la intermediación de empresas con responsabilidad social, con fundaciones que están capacitando a las mujeres en la crianza de las abejas meliponas, nosotros proporcionamos hasta la fecha 132 colmenas. Oh, okay. No, nuestro propósito no es comercial. Nosotros no venderíamos colmenas a alguien que se dedica a la comercialización de miel a gran escala, no. Lo que queremos es que las colmenas lleguen a las comunidades, para que las comunidades de las comunidades resurja la meliponicultura, sea un apoyo económico para las meliponicultoras, sea un empoderamiento para las mujeres. Es muy interesante. Cuando la mujer logra tener un rendimiento económico, su empoderamiento humano, social, no digo de superioridad, sí, pero digo de que sea ya reconocido el papel de la mujer, sea respetado el papel de la mujer, no esté en un nivel inferior, en un nivel desvalorizado, ¿no? Entonces hay que ver, es una experiencia muy intensa después de visitar a un grupo de meliponicultoras, de cómo se van ellas afianzando en su autoestima, en su capacidad organizativa y productiva a partir de las meliponas. qué padre. ¿Y hay algún programa que existe de gobierno o todo es iniciativa privada? Bueno, el tema a nivel oficial sí se han ocupado, pero no lo suficiente. Y prueba de ello es de que la norma oficial mexicana, que son estos instrumentos normativos para actividades de diversa índole, entre ellas las agropecuarias, no tienen una especificación dedicada a las meliponas. Las ubican dentro de las abejas apis, lo cual es un error muy grande porque son diferentes, ¿no? Son especies completamente diferentes. Entonces, yo creo que hace falta una política pública adecuada. Primero, para reconocer las especificidades de la abeja melipona, de su miel, de su propóleo, todo. Y después, el fomento y sobre todo la protección. Ahorita lo mencioné, creo, en algún momento, las abejas meliponas están amenazadas de extinción. Sí, les dice. Y una de las causas principales es el uso de agroquímicos y agrotóxicos en los plantíos, sobre todo en los monocultivos. Soya transgénica, maíz transgénico, que requieren para que esa vegetación, ese vegetal, esa soya y maíz transgénico viva, requiere de insecticidas. Claro.
Y entonces el insecticida que más se usa, el glifosato, tal, pues es un insecticida que acaba con los insectos, acaba con los Claro. polinizadores, arrasa. Y no solo eso, el que aplica ese insecticida, el glifosato, en estos equipos que se usan para dispersar el insecticida, o avionetas que rocían los campos y la gente está ahí, o se impregna de esa sustancia, y hay evidencias ya, el Colegio de la Frontera Sur ha evidenciado ya casos de cáncer Sí, claro. y todo. Sí, por supuesto. Y sobre todo ese insecticida, ese agrotóxico, se va al manto freático de donde uno toma el agua. Sí, Entonces es una contaminación terrible. sí, Entonces hay que crear conciencia de que esos campos pueden tener barreras naturales contra insectos el sustituto del agrotóxico. O sea, ese tipo de agricultura tiene y de insecticidas tiene que ser sustituido por la agroecología. O sea, no es que nos quedemos cruzados de brazos y no se produzca alimento, porque el gran argumento de estas empresas, Monsanto, tal, Bayer, tal, es necesitamos producir alimento, maíz y todo para la población humana. Sí, de acuerdo, pero hay soluciones agroecológicas. imagino que más caras, ¿no? Que por eso van. No tanto. Es cuestión de cultura, es cuestión de tampoco interés comercial. O sea, Claro, no. acá, Sí, acá, al trasfondo lo que manda es el dinero que está. acá hay un interés comercial, claro, ¿no? ¿Cómo me habías platicado que hay un sistema de que llegan y adoptan una colmena, ¿no? O sea, para toda la gente que nos está escuchando que dice, don Pablo, yo quiero aportar, yo quiero ser parte de de este bellísimo proyecto que tienes de apoyar la cultura ancestral de nuestras tierras, pero aparte de lo importante que son las abejas en biodiversidad y aparte, yo creo que hay hasta, no me acuerdo quién lo dijo y no me quiero escuchar muy tonto, pero creo que fue Einstein que dijo Einstein. que después, si la humanidad no sobrevive no sé cuánto tiempo si las abejas se extinguen, ¿no? Que creo que es muy puntual su comentario. Sin las abejas no creo que podamos existir por la polinización que lleva a cabo la especie. Sí. Entonces, y no quiero irme tanto en lo que voy a decir, pero la importancia que tiene la abeja en la humanidad es totalmente ignorada, pero yo me imagino un 99% de la población. La gente se tiene que dar cuenta que sin ellas no sobrevivimos. Sí. Y lo que estás haciendo, tú te aplaudo por lo que estás haciendo, tanto por todos los fines de todo lo de que nos estás platicando, pero ¿cómo puede ayudar la gente? ¿Cuál es el proyecto que tienes? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Y cuál va a ser el desarrollo del mismo? Sí. Bueno, en primer lugar, no soy solo yo, también mi hijo Santiago Monroy, él es el encargado de hacer las divisiones, de cuidarlas, de protegerlas mientras van madurando. Esa es una labor en equipo, ¿no? Y Ok, a mí me enorgullece mucho que sea una labor intergeneracional. claro, La propuesta es esta. Si alguien es sensible a esta situación de las abejas, a este beneficio que recibimos. Si alguien es sensible ante la amenaza de extinción que están sufriendo, entonces les damos una opción de participar, que participen. Evidentemente es muy difícil que tengan meliponas en sus casas si no están capacitadas. No digo que sea imposible. claro. Si están capacitadas pueden tenerlas, pero requieren un cuidado diario. Perdón, ¿y si quieren ser capacitadas para poner en su casa, se puede? Bueno, sería ya cuestión de hablar con equipos que se dedican a capacitar, ¿no? Ok, Que, esa que es es, una opción. que es una opción, es una opción. Si de hecho, seguramente las personas que nos escuchan, que nos conceden el favor de su atención, ahí gracias, aprovecho para agradecer tu espacio y comunique esta oportunidad de mostrar esta problemática. Eh, pero lo vemos, en las casas están llegando las abejas. Está uno comiendo de repente en la terraza o en Claro, sí. el jardín y tal, y se aparecen tanto las apis
como las meliponas. Hay una especie de meliponas negritas, parecen moscas. Esa es la frisiomelita. Es también del género melipona, de la especie de las trigonas. Perdón, parece como una avispita. Como una avispita. Ah, ok, sí las he visto. Y en cualquier hueco del jardín, Ahí se meten. ahí se meten. O en un poste de luz que tenga algún hueco, ahí se meten. Y adentro tienen sus nidos y todo, producen su miel y no las vemos. Nos han llamado a decir, oiga, yo tengo un nido aquí, voy a tirar esta barda, vengan a rescatarlo. Y bueno, pues ya vamos, evaluamos, es posible, ¿no? A veces están tan profundo que se tendría que romper ahí parte del piso y del cimiento, ¿no? Wow. Pero, en fin. Entonces, Hablan, y nosotros lo que les ofrecemos es, mira, adopta un nido recién formado. Son nidos que tenemos de hace 2 semanas, 3 semanas, un mes. Está recién formado. Va a tardar en fortalecerse como colmena, en madurar, 10 meses. En 10 meses, si lo cuidamos todos los días, estamos pendientes de plagas, de depredadores, etcétera, van a estar 3,000 nuevas abejas. ok. 3,000. Bueno, entonces, adóptalo. Nosotros lo cuidamos en el meliponario, porque hemos mencionado lo de la adopción. Creen que les entregamos la caja y se le lleva. No, si tienen capacidad para tenerla, adelante, pero si no, nosotros la cuidamos. Nos apoyas con 400 pesos mensuales durante los 10 meses, o sea, un total de 4,000 pesos, que nosotros dedicamos a estar cuidando, a que las plantas estén bien, tal, todo, ya. Cuando ellas maduran y cosechamos la miel, esa miel más productos que obtenemos de la miel, te las entregamos a ti, adoptante, ya sin costo. Ya es algo que las abejas te regresan a ti. De agradecimiento. De agradecimiento. A nosotros nos ayudaste. Ya sostenemos el proyecto durante 10 meses. Ahorita estamos abriendo la temporada 2025-2026. Bueno, aparte de Communicate Channel, queremos adoptar una. Excelente. Y ahora, la colmena que se adopten ahí le pones, esta es la colmena de Comunique, esa es la colmena de Pedrito X, Sí, se le pone, ok. se Entonces, vamos digo, tenemos más de 1 millón de seguidores por ahí en todas nuestras redes sociales, o sea, todo el mundo, casi mitad de media te va a escuchar y alrededor de Yucatán. Es muy importante que la gente que tenga el interés de ayudar se comuniquen con ustedes. Danos tus redes sociales o dónde vamos a hacer ese contacto con ustedes. ¿Cómo no? Yo lo vamos a poner en la pantalla para que lo vean. ¿Cómo no? Para que nos dejes tus datos, pero menciónalo dónde te pueden comunicar. ¿Cómo no? Bueno, pues ahora lo que se acostumbra mucho es WhatsApp. Ok. Tenemos también un correo electrónico y una página en internet. De WhatsApp tenemos los números 99, 97, Ok. 34, Sí. no, 38, 34, 94. Ok. De todas maneras, lo vamos a dejar muy bien abajo de la pantalla. Ahorita lo van a ver. Vamos a poner todos tus datos de contacto. Nos será bueno. al equipo de producción Ok. para que venga el Instagram, El Instagram. venga para que página. nos vayan siguiendo, Ok. nos vayan apoyando y de algo crear esa conciencia que tiene que tener la gente para apoyar a proyectos como esto, ¿no? No creo que nos podemos platicar otras 2 horas de todos los beneficios que van a surgir de esto. Pero digo, desde apoyar la cultura ancestral que está en nuestras tierras, desde ayudar a la biomasa de la meliponía, y aparte de los beneficios que tiene medicinales, hay un número interminable de beneficios que podemos todos beneficiar apoyando al proyecto que tienes. Vamos a impulsar esto, vamos a generar interés social. Me encanta tu proyecto, vamos a darle un seguimiento. Quiero que vengas otra vez en unos meses para
para darle seguimiento a la ¿Cómo no? colmena que vamos a adoptar nosotros. ¿Cómo no? Y quiero que el público sea testigo también de todo el proceso desde que adoptas. Vamos a mandar, ayer fueron a visitarte, que Sí. llegaron yo muy emocionado, me dicen, no, está padrísimo, las fotos, estamos imágenes padrísimas. Vamos a darle un seguimiento oportuno Y desde las que abejas se forma melíferas hasta que se especialmente. entrega la miel y todo. Digo, Es vamos a un estar Dios ahí, son descendente. 9 meses, ¿no? No, no, Los 10 meses. excelente, excelente. Vamos a hacer todo lo posible porque sí es un proyecto que yo siento que mucha gente va a estar en el equipo de Guardián Meliponera. Así lo dije correcto, Teneria Guardiana. Sí, sí, sí. Yo creo que mucha gente tiene la capacidad para darse cuenta que sin ellas no vamos a sobrevivir. Vamos a ayudarte de la manera, en todas las maneras que nosotros ponemos. Quiero que nos compartas periódicamente imágenes, que nos mandes cómo va todo. Y porque es un proyecto hermoso, digo, te hubieras podido dedicar a retirarte a cosechar vino, ¿no? O algo, pero esto es increíble, te felicito mucho. Oh, bueno, Pablo, por esto. muchas Digo, oye, gracias. cuando nos sentamos a platicarlo la otra vez, así yo me quedé así, me sentí en un programa de Discovery Channel ahí escuchándote hablar. Se me hace muy interesante. No, 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 pues Y especialmente que, como dices, ¿no? Generacional, que tu hijo esté involucrado en esto, que Santiago esté haciendo lo mismo y que le imagino que te va a encantar, ¿no, Santiago? Todo. Y dice Santiago que sí. Me encanta, me fascina. Vamos a seguir esto. No va a ser nomás esto, ¿no, Pablo? Vamos a seguirle dando muy bien, seguimiento. muy bien. Quiero, después de esto, que nos ayude, pero ¿quieres subirte un Pablo? No, lo que quería era hacerle una invitación. Dale, Gracias, gracias, qué amable. Gracias, Mónica. Quería hacer una invitación. Tú mencionaste algo muy importante, testigos, mencionaste la palabra testigo. Sí. Nosotros hacemos una invitación a que visiten el Meliponario. Tenemos una visita guiada. Es cuestión los sábados fundamentalmente, pero entre semana también se podría. Hemos recibido grupos escolares, Ok. hemos ido a escuelas a divulgar, a dar a conocer esto. Ok. Y entonces lo que nos interesa es que las personas vean por sí mismas, vean todo esto, vean una colmena en vivo, puedan ver ahí a las abejas trabajando, cómo se organizan todo, y que bueno, con eso, con esa experiencia, ya tengan un conocimiento de qué se trata todo esto. ¿Tienes algún programa con las universidades o algo? No, programa todavía no. Hemos tenido programas con escuelas primarias. Primarias. Bueno, es buenísimo porque que estén chicos y se les vaya Sí, digo, dando una lección, perdón, muy importante en la vida de los chicos, ¿no? Que sepan la importancia de lo que es las abejas en la vida diaria de todos, ¿no? Y bueno, eso es importante. Y luego, a ver qué manera podemos crear ese enlace entre universidades. ok. Eso se me hace algo muy importante, digo, y también, ¿no tienes algún tour que tengas en Airbnb? No, en la página del municipio, en turismo comunitario, ya nos visitaron, ya escogieron el proyecto Ajá. como una de los sitios que ofrecen en turismo comunitario. Ok, vamos ahí luego, le mando a tu hijo Santiago unas ideas ahí para que también estén. Hay tours que ofrecen luego en páginas como los de Airbnb que te dicen experiencias. Sí, sí. Estuviera bueno ponerlos ahí porque el extranjero que viene, también les encanta ese tipo de cosas, ¿no? Y para que vean la cultura maya, porque eso va muy, muy de las raíces de la tierra de aquí, ¿no? Aquí la gente, oye, vayan a ver las pirámides, vayan a ver algo culturalmente sí activo en la comunidad maya Exacto. en Yucatán. Exacto. Eso es algo que no tiene precio, ¿eh? O sea, Exacto. aparte tener generar algún tipo de ingreso para este proyecto, como dices, que no es con fines de lucro, es con fines de que seguir vivo este tipo de tanto cultural como beneficio a la gente, digo, todo lo que hablamos, fuera bueno incursionar también por ese medio, ¿no? Porque Perfecto. Airbnb, ahí hay que, luego me pongo en contacto contigo, Santiago, a ver que podemos rebotar de ideas, y porque sí es muy importante, o sea, tiene que saber toda la gente de lo que estás haciendo,
tienen que participar a la gente que verdaderamente tiene conciencia de nuestro futuro, ¿no? Y vamos a hacer algo grande, don Pablo. Muchas gracias. Vamos armando esto. Ya lo escucharon todos. Aquí les dejamos los contactos de don Pablo. Vamos a participar todos los que quieran venir a visitar a don Pablo para que les enseñe, les dé el tour. Bienvenidos. Y vamos a vernos próximamente, a ver si vamos a platicar cuando fuera el seguimiento de eso. Por parte de nuestro canal, adoptamos en nuestro, ¿cómo me dijiste la colmena La que vamos a colmena. Hoy mismo les mandamos el video de la colmena que están adoptando. Perfecto. Vamos ¿Cuántos a hacer pesos? comunique. Comuniqué. Ajá. Ok. Hoy lo hacemos para que ya desde una vez hacer el trato. Bueno, De aquí para que seamos y se le dé el seguimiento oportuno. hoy mandamos el video. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Bueno. Pablo, muchas gracias por todos los que nos escucharon. Al contrario. Nos vemos próximamente. No es un despido, no nos estamos despidiendo, es hasta la próxima. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Voy a darle. Hasta luego. Muchas gracias. Perfecto.